Bienvenidos a todos a nuestro tercer webinar en español. El tema de hoy es la caracterización y modelado de fracturas con nuestro software FracaFlow. Les agradecemos a todos por haberse registrado y asistir a la reunión. Y esperamos que la reunión les sea interesante y útil. Hoy, nuestro presentador principal va a ser Jenny Reyes y voy a ser el segundo presentador. Antes de empezar la presentación, algunas instrucciones. Todos los participantes tienen el micrófono automáticamente desactivado. Si tienen preguntas durante la presentación, por favor, escribáislas en el panel de preguntas. También nosotros les podremos hacer preguntas a través del panel de encuestas. Por favor, revisarlo de vez en cuando. La presentación va a ser grabada y será disponible a través de nuestro canal de YouTube. Por acompañarnos. La introducción la hizo mi compañero Thibaut. Durante el día de hoy, ambos les estaremos hablando acerca de la metodología de FracaFlow para la caracterización y modelado de yacimientos fracturados. Por mi parte, me encargaré de esta primera parte, que es la parte teórica de metodología. Más adelante, mi compañero Thibaut se encargará de hacer una demostración directamente con nuestro software FracaFlow. Entonces comenzaré con hablarles un poco acerca de las particularidades de los yacimientos fracturados. ¿Cómo se diferencia de los yacimientos clásicos? Una de las cosas que podemos resaltar es que las fracturas mejoran la permeabilidad de nuestro yacimiento y como consecuencia tenemos una mejora y tenemos una mayor productividad de nuestros pozos. En este tipo de yacimiento también podemos encontrar extremas altas o extremas heterogeneidades entre matriz y fractura, y uno de los problemas que podemos encontrar es que existe un alto riesgo de que en los yacimientos altamente fracturados tengamos una irrupción de agua y gas temprana, mucho más antes de lo esperado. Esto en el caso de que tengamos acuíferos o tengamos capa de gas o ambas. Estos fluidos indeseados se canalizan a través de nuestras fracturas y llegan muy prontamente a nuestros pozos productores. En comparación con los yacimientos clásicos, también tenemos diferentes mecanismos de flujo. Esto principalmente debido a los intercambios de matriz y fractura. Podemos tener ciertas fuerzas que dominen o que tengan más influencia acerca de estos intercambios de fluidos entre matriz y fractura, como lo son fuerzas capilares, fuerzas gravitacionales, podemos tener como mecanismo la difusividad. Todo esto va a depender del tipo de yacimiento fracturado que tengamos, cuál de nuestros medios está proporcionando la porosidad y la permeabilidad, o si ambos medios lo están haciendo, tanto la matriz como la fractura proporcionan porosidad y permeabilidad, y también depende de las características de nuestro hidrocarburo en sitio. Entonces, con este juego de cosas, con esta combinación de factores, puede ser que algunos mecanismos de flujo tengan más influencia o más impacto que otros. ¿Qué retos tenemos en la caracterización y modelado de este tipo de yacimiento? El principal reto siempre pensamos que son los datos. Cuando un yacimiento o un campo está en etapas tempranas de producción, al principio es difícil detectar la presencia de fracturas. También se tienen pocos datos disponibles. En gran medida, en gran parte porque los datos de fracturas suelen ser costosos. La principal dato de entrada de nuestros modelos de fractura son los registros de imágenes que se hacen a los pozos. Estos registros de imágenes no son convencionales, solamente se hacen en casos de que ya se tengan varias evidencias de que nuestro yacimiento está fracturado. No hay posibilidad de una medición directa como tal de la porosidad y permeabilidad de fractura de nuestra red de fractura como tal a nivel de núcleo y de registro. Y aparte que en comparación con la caracterización y modelado de yacimientos clásicos, es necesario utilizar diferentes metodologías y diferentes herramientas, como por ejemplo el caso específico, que es uno de los fuertes de nuestra herramienta FracaFlow, es el modelaje de la red discreta de fractura.
es algo particular que se hace para este tipo de yacimientos. Y también la simulación dinámica de yacimientos fracturados cambia en comparación a los yacimientos clásicos, pues se requiere algunas veces modelar doble porosidad, algunas otras veces doble porosidad y doble permeabilidad. No quiere decir que en todos los yacimientos fracturados esto sea necesario, pues existen yacimientos fracturados bien particulares en el que, por ejemplo, las fracturas son las que proporcionan bien sea la porosidad como la permeabilidad. En casos en que solo la fractura sea el que proporcione estas características y no haya influencia de la matriz, pues no es necesario hacer una simulación de doble medio, una simulación dinámica doble medio. Pero es un caso bien particular y esto se da en tipos de yacimientos fracturados bien específicos, como los que son de basamento. Entonces, como conclusión a esto, podemos decir que se requiere hacer un enfoque dedicado al tipo de yacimiento fracturado, porque va a tener sus diferencias al enfoque de yacimientos clásicos. Acerca de la solución que proporciona nuestro software, FracaFlow. FracaFlow está inmerso dentro de nuestra herramienta OpenFlow Suite. Y FracaFlow ya ha sido validado y usado diariamente por muchos grupos de consultores a nivel mundial y existen ya decenas de papers o artículos elaborados en función de la metodología de FracaFlow y presentados en conferencias internacionales. La solución que presenta nuestro software está basada en más de 30 años de investigación del grupo de IFP, Instituto Francés de Petróleo, del cual nuestra empresa Basic FranLab forma parte. Principalmente estos años de desarrollo, de investigación y desarrollo han sido sobre el campo del modelaje de fracturas, la construcción de la red discreta de fractura y en la simulación doble medio, de doble porosidad, doble permeabilidad. Dos aspectos importantes que mencionar acá en la solución que aporta FracaFlow viene siendo los resultados y el intercambio de datos. En los resultados es importante mencionar que no solamente es compatible con nuestro software de simulación dinámica PumaFlow, sino que también la salida de FracaFlow puede ser utilizada fácilmente en software de terceros, bien sea en Eclipse, en VIP Nexus, MG y Navigator. Entonces, la salida, lo que queremos exportar son los parámetros equivalentes de fracturas que luego pueden ser utilizados en cualquier simulador dinámico. También el cuarto punto que ya se los mencioné es acerca de la transferencia de datos. Hay una de las ventajas que tenemos acerca del intercambio de datos con Petrel. Podemos hacer un intercambio directo, importar y exportar datos a través de un Ocean plugin. Esto nos facilita mucho la transferencia, por ejemplo, de registros de pozos, trayectorias, mallas, propiedades de fracturas, propiedades matriz, datos sísmicos. Es de bastante utilidad. FracaFlow ha sido aplicado en diferentes contextos, que van desde redes de fracturas diagenéticamente mejoradas, pasando por yacimientos donde se tienen corredores de fractura, muy alta permeabilidad, hasta arquitecturas donde las fracturas están controladas por pliegues o plegamentos. En fin, podemos decir que FracaFlow ha sido aplicado, es aplicado, la metodología se puede aplicar en un gran rango de contextos geológicos. Acerca del flujo de trabajo de yacimientos naturalmente fracturados. Vamos a comenzar con esto. Integración. La integración de los datos es la clave del éxito. Y para estos flujos de trabajo, especialmente, se deben integrar muchos datos, porque la solución no está en un solo sitio. Entonces debemos recopilar toda la información que nos indica la presencia de fractura para construir un modelo conceptual. Esta información podemos obtenerla a través de análisis dinámicos de afloramientos, de atributos sísmicos, de análisis geomecánico, de información provenientes de pozos como núcleos, de registros de imágenes, de registros eléctricos, porosidad, permeabilidad, ya interpretaciones de facies. En esta parte de datos estáticos
podemos decir que el principal dato de entrada para nuestro software vienen siendo los registros de imágenes. En los registros de imágenes que se les realizan a los pozos, allí se hace una interpretación clara de dónde, en qué profundidad y qué orientación tienen nuestras fracturas. Entonces, esta información y esta interpretación que tenemos de estos registros de imágenes son los datos principales de entrada para ya luego nosotros caracterizar nuestras fracturas y construir nuestras familias o set de fracturas. Aquí en estos registros de imágenes podemos interpretar si las fracturas son inducidas, si son naturales, ya si son naturales, si son conductivas o no conductivas, o se pueden clasificar como abiertas o parcialmente abiertas o cerradas. Toda esta información que se haga en la interpretación es bastante útil ya luego para la construcción del modelo de fractura. Esta información estática luego la integramos con información dinámica proveniente de pozos, como las pruebas de presión-producción, que son importantísimos posteriormente para la calibración del modelo, los flow meter, los datos de producción, donde podamos, por ejemplo, identificar irrupciones tempranas de agua o irrupción de gas, los reportes de perforación, porque, por ejemplo, en los reportes de perforación podríamos saber si hubo pérdidas de lodo durante la perforación que nos pudiesen indicar presencias de corredores de fractura o algo así. Siempre esto integrado. O sea, algo por sí solo, uno de estos datos por sí solo probablemente no nos diga que hay fractura, excepto el registro de imagen, que sí, allí sí vamos a ver claramente las fracturas. Pero ya en la parte dinámica y el resto de los datos, todo viene de una integración de un dato con el otro. Entonces, por eso aquí es clave la integración de datos. Una vez se tiene un modelo conceptual y se caracterizan las fracturas y fallas, procedemos a un modelo de DFN, de red discreta de fractura. En este modelo nosotros agrupamos todos nuestros tipos de fallas y nuestros tipos de fracturas, que pueden ser fracturas, por ejemplo, ligadas a un estrato, las llamamos fracturas strata bound o non strata bound, porque puede ser que nuestras fracturas atraviesen diferentes formaciones o simplemente estén limitadas a una litología, por ejemplo. Allí en el modelo de DFN también incluimos nuestras fallas, incluimos nuestras fracturas relacionadas a las fallas. O sea, son fracturas que existen cercanas a fallas, pero ya luego en otras secciones, en otras partes, zonas del yacimiento no las vemos. Entonces, en el DFN es donde construimos y donde agrupamos todas nuestras fracturas y creamos un modelo representativo. Este modelo debe ser calibrado. Pasamos luego a una etapa de calibración donde la principal calibración se hace con los datos de pruebas de presión, con el K por H. De esto les voy a hablar un poquito más adelante. Y finalmente, en FracaFlow se hace el escalamiento. Aquí el escalamiento es importante mencionar que no es el escalamiento típico que hacemos en los modelos de geología, en lo que llevamos una celda, un modelo fino, un modelo grueso. No estamos hablando de esto. Aquí escalamiento de fractura no es más que el cómputo, el cálculo de los parámetros equivalentes. Los parámetros equivalentes de fractura, que ¿cuáles son estos? Es hacer el cálculo de la permeabilidad en todas sus direcciones de fractura, de la porosidad, de los tamaños de bloque y del sigma o shape factor. Finalmente, todos estos parámetros equivalentes son la base, los datos de entrada para la simulación dinámica doble medio, que es, como les mencioné antes, se puede realizar bien sea en PumaFlow o en software de terceros. Entonces, hoy nos vamos a centrar en este flujo de trabajo que es el de FracaFlow. No vamos a entrar en detalles en simulación dinámica porque no compete a este software. En este software tratamos el análisis de fracturas y fallas, luego pasamos por un modelado de fracturas y fallas, hacemos una calibración en la que podemos volver a este modelado y finalmente se hace el escalamiento, que es el cálculo de parámetros equivalentes. Acá les presento en esta sección acá abajo es una imagen de nuestro software en donde podemos identificar estos 4 pasos que les estoy mencionando acá arriba. Tenemos análisis, modelado, calibración y escalamiento. Cada una de estas secciones tiene un número, una cantidad, una variedad de herramientas, siendo la principal el del análisis. De hecho, decimos que para los estudios de yacimiento fracturado invertimos entre 75% y 80% de nuestro tiempo en el análisis de fallas y fracturas. O
O sea, tengan en cuenta que cuando vamos a hacer este tipo de estudios, pasaremos mucho más tiempo interpretando y analizando fracturas y fallas que en el resto de los 3 pasos. Entonces, aquí es donde se tiene uno de los fuertes de Fracaflow, donde tenemos un número, tenemos variadas herramientas para hacer el análisis, bien sea de fracturas, de fallas, cálculos de registro de densidad de fractura, controladores de densidad de fractura, análisis de esfuerzo, cálculos de constraint geomecánicos, análisis dinámico. Tenemos también acceso a un módulo de evaluación rápida del fracturamiento y de conectividad de fracturas. Entonces, acá para que vean de manera general las opciones que tenemos disponibles, pero más adelante mi compañero Thibaut va a entrar directamente al software y les va a mostrar algunas de las opciones. Entonces, como les mencioné, lo principal son los borehole image, que son los registros de imágenes de nuestros pozos. Entonces, a partir de allí, nosotros importamos estos datos con esta interpretación y de hecho, lo que nos trae es la profundidad de la fractura con su buzamiento y su deep azimuth, su azimuth. Entonces, con esta información nosotros podemos estudiar, por ejemplo, todas las fracturas de todos nuestros pozos y crear familias de fracturas. Familias que tengan una orientación o determinada orientación y determinado buzamiento. Podemos estudiar también las densidades de fractura y luego nos podemos ir en detalle porque la herramienta también nos permite irnos en detalle para identificar clústeres de fractura. Así podemos identificar si cerca de determinados pozos tenemos algún corredor de fractura o tenemos, por ejemplo, alguna falla que esté ocasionando que ese pozo esté viendo a cierta profundidad, en cierta ubicación esté viendo más fracturas que los otros pozos o que en otra sección de la misma trayectoria de ese pozo. Entonces, todo esto lo hacemos a partir de la interpretación de los registros de imágenes. Luego podemos hacer un cálculo del registro de densidad de fractura, lo cual es sumamente útil. Para este cálculo de registro de densidad de fractura tenemos también diferentes métodos, diferentes formas de hacerlo, dependiendo de los datos que tengamos y cómo los vayamos a aplicar. Y también depende mucho del grosor de nuestras arenas. Y aquí ya dependiendo de la experiencia y dependiendo de las opciones que se tengan disponibles, se selecciona uno u otro que vaya de acuerdo a las características de nuestro yacimiento como tal. Pero importante acá en este módulo, que es el módulo de cálculo de densidad de fractura, es importante que podemos también hacer un manejo o un cálculo de facies fracturantes. Si nosotros tenemos un registro de facies para nuestros pozos o si tenemos la propiedad de facies a nivel de malla, en conjunto con el registro de densidad de fractura que calculamos, podemos identificar cuáles facies tienden a fracturarse más que otras, lo cual puede ser de mucha utilidad para entender nuestro contexto geológico y de fractura. Luego procedemos a un análisis de fallas, en donde los datos de entrada pueden ser bien sea lineamientos de fallas o polígonos o superficies de fallas. Ya dependiendo de cuál sea nuestro dato de entrada, van a estar unas opciones disponibles o no. Por ejemplo, si nosotros importamos lineamientos, no podemos hacer el análisis de salto. El análisis de salto solo lo podemos hacer si tenemos polígonos de falla. En el salto lo que tenemos es el desplazamiento vertical y también a más desplazamiento vertical solemos tener más fracturas relacionadas a esa falla. Entonces este análisis también puede tener su importancia. También se pueden calcular atributos como distancia a las fallas, en donde nosotros luego condicionamos nuestro modelo de fractura a esa distancia a la falla. Es decir, podemos generar más fracturas a medida que más nos acercamos a una falla. Entonces, esto se generan mapas y se calculan atributos que luego puedan condicionar nuestro modelo como tal, nuestro modelo de fracturas y fallas. Tenemos adicionalmente visualizadores o mapas multipropósitos. Estos nos ayudan a interpretar diferentes tipos de datos. Va a también depender de qué datos de entrada tengamos ya en nuestro software, pero resultan de utilidad para hacer un análisis más completo de nuestro sistema de fracturas.
Otra opción que tenemos disponible es lo del cálculo de fracture driver, el conductor de las fracturas, de la densidad de fractura, que es lo que nos va a indicar o nos va a llevar a tener mayor densidad de fractura. Esto se puede hacer a través de una combinación lineal entre las propiedades 3D y el registro de densidad de fractura que previamente calculamos. Adicional a esto se puede tener constraints o limitantes desde el punto de vista geomecánico, donde se puede mejorar la definición de la conductividad de fractura alrededor de las fallas en el yacimiento. También tenemos un análisis dinámico, donde les mencionaba, se puede analizar información de flow meter, de pérdidas de lodo, de histórico de producción, de pruebas de pozo. En el caso de los datos dinámicos, un solo dato dinámico no nos va a decir nada. Tengan en cuenta que esta información se compara con datos estáticos y se comparan los unos con los otros. Una pérdida de lodo, por ejemplo, a mí no me indica necesariamente que hay una fractura, pero si yo tengo esa pérdida de lodo y adicionalmente tengo un flow meter que me está marcando allí que hay una alta producción y adicionalmente tengo un registro de fractura que me dice que allí hay muchas fracturas, pues una cosa, un análisis va a ir con el otro. Es la integración de los datos. Igual, cuando yo tengo una irrupción temprana de agua o de gas, no necesariamente me indica que tengo fractura, pero en conjunto con otros datos sí me puede indicar que es porque ese pozo está viendo más fracturas que otro, por ejemplo. Otro tipo de análisis que se puede realizar es el de datos de estrés o datos de esfuerzo. Estos datos son particularmente difíciles de encontrar a nivel de pozo, pero a veces tenemos datos de esfuerzo o de estrés a nivel de campo, a nivel de todo el yacimiento, y nos ayuda a saber cuál es la orientación principal de nuestras fallas y fracturas. Luego pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa es el modelaje o el modelado de fracturas y fallas. En este módulo, FracaFlow nos permite crear un modelo de red de fractura estadístico, que lo conocemos como red discreta de fracturas. Se pueden calcular diferentes realizaciones en diferentes zonas de interés, basados en las observaciones anteriores. Luego de que nosotros hicimos todos esos análisis, con esa información de esos análisis vamos a crear nuestro modelo de fractura, en el que podemos incluir fracturas difusas, que pueden estar, por ejemplo, nuestras fracturas pueden ser strata-bound o non-strata-bound, pueden estar ligadas o no al estrato, a la capa, a la formación, o podemos tener fallas estocásticas, fallas determinísticas, podemos tener fracturas relacionadas a las fallas, y todo esto lo podemos incluir en un mismo modelo de DFN. El modelo de DFN como tal, el modelo se crea full fill, pero el DFN como tal se realiza para determinadas zonas de interés. Entonces, allí las zonas de interés va a depender de lo que tengan en el yacimiento. Si tienen objetos mayores como fallas, quizás allí si hay intersección de ciertos objetos o donde tengan más cantidad de información, por ejemplo, de pozo, ustedes lo pueden seleccionar como zona de interés. Luego de que se tiene ese modelo listo, el siguiente paso va a ser la calibración. Para la parte de la calibración se utilizan datos dinámicos y esto es uno de los fuertes más grandes de FracaFlow, que nos permite hacer una calibración de nuestro modelo de FN, de nuestro modelo de red discreto de fractura, utilizando datos dinámicos, bien sea el K por H proveniente de nuestras pruebas de pozo o información de flow meter o información de pruebas de interferencia. La más utilizada, la que utilizamos comúnmente para la calibración, es la calibración automática del KH, con el KH proveniente de las pruebas de presión-producción. Es importante acá mencionar que no vamos a traernos el K por H de todas las pruebas de presión-producción que tengamos. Antes de traernos esos K por H se debe hacer una evaluación y verificar que estos KH sean confiables, porque no queremos calibrar nuestro modelo con información que tiene incertidumbres, que no confiamos en ella. Y tiene que ser confiable desde dos puntos de vista. Uno, que confiemos en la medición, que por ejemplo el tiempo en el que el pozo estuvo cerrado haya sido lo suficientemente largo para alcanzar una restauración de presión.
Y en ese sentido, que la prueba como tal se haya hecho de la manera correcta, de forma que nosotros consideremos que esa prueba fue tomada de manera confiable. Adicionalmente, existe una confiabilidad en la interpretación. A veces una misma prueba la interpretan diferentes personas y se obtienen diferentes resultados, diferentes interpretaciones. Entonces, hay que estar seguro que la interpretación de esa prueba, confiamos en ella, es confiable. Entonces, una vez determinemos que estos resultados de estas pruebas de presión sean confiables, ese caporazo si no lo podemos traer a FracaFlow para ayudarnos a hacer nuestra calibración de nuestro modelo de fractura. Entonces, el flujo de trabajo va a ser como el que tenemos acá abajo, donde se inicia con nuestro modelo de fractura que acabamos de construir. Ahí ese modelo de fractura tiene una permeabilidad, en verdad está incluido como conductividad de fractura. A partir de allí se va a calcular un K por H simulado, se va a comparar con el KH observado en las pruebas de pozo y se tiene una función objetivo que lo que busca es una minimización del error, de la diferencia entre los datos simulados y los observados. A partir de allí se va a modificar la permeabilidad de nuestro modelo de fractura para hacer que estos datos simulados se parezcan a nuestros datos observados. Este ciclo, esto se puede repetir varias veces hasta que consigamos una diferencia aceptable entre los datos simulados y los observados. El último paso viene siendo el escalamiento. En la parte del escalamiento, como les mencioné, es la generación de las propiedades equivalentes. Para el escalamiento tenemos diferentes métodos de escalamiento: analítico, basado en flujo, y escalamiento de porosidad de fractura. Cuando ya nosotros nos vamos a la parte dinámica, en la simulación dinámica, no podemos utilizar nuestra red discreta de fractura. O sea, esta red que nosotros tenemos acá, donde vemos todas las pequeñas fracturas difusas con sus diferentes orientaciones y propiedades, no se pueden utilizar directamente en Petrel o en PumaFlow, ni en TIB Navigator, ni en ningún software de simulación dinámica. En el software de simulación dinámica utilizamos una representación de esto. Entonces utilizamos lo que llamamos doble medio, en las que se tienen ciertas propiedades de fractura y ciertas propiedades de matriz. En este caso, el escalamiento no es más que calcular las propiedades de fractura, que lo llamamos parámetros equivalentes. Entonces, la determinación de la porosidad de fractura, de los tensores de permeabilidad, el tamaño de los bloques A, B y C, o el shape factor. Dependiendo del software en donde luego vayan a hacer la simulación, van a requerir uno o el otro. En nuestro caso, por ejemplo, en PumaFlow utilizamos los tamaños de bloque y no utilizamos sigma, que es el shape factor. Pero en simuladores como Eclipse requieren el shape factor. Igual en FracaFlow se pueden generar y esta información puede ser ya luego utilizada directamente en cualquier simulador dinámico. Contamos con escalamientos numéricos y analíticos y para el cálculo del escalamiento del tamaño de bloque hacemos un promedio geométrico. Finalmente, las fortalezas de FracaFlow. Como ya les mostré, una de las fortalezas más grandes que tenemos es la variedad de herramientas para la caracterización y el modelado, que van desde herramientas que nos permiten modelar o nos permiten caracterizar la parte estática, y luego podemos integrar los datos dinámicos. Estos datos dinámicos también nos van a servir posteriormente para la calibración, que la calibración es algo único que se tiene en FracaFlow, es uno de los fuertes de nuestras herramientas y en los que se ha invertido tiempo y años en desarrollo para poder bajar la incertidumbre de la permeabilidad. O sea, comúnmente en otros software también lo que se hace es que solamente se hace la parte estática y ya luego cuando las propiedades de permeabilidad de fractura van a la parte de simulación dinámica, en la simulación dinámica se empiezan a manipular y a cambiar estos parámetros. Acá se trata de evitar eso, se trata de entregar al equipo de simulación dinámica una porosidad, una permeabilidad o propiedades equivalentes que tengan menos incertidumbre. Que sean más certeras en comparación con los datos dinámicos que ya tenemos de los pozos. Y
consideramos que nuestra DFN, nuestra red discreta de fractura, es una de las más precisas, uno de los modelajes más precisos que tenemos en el mercado, donde podemos combinar diferentes tipos de fracturas, como ya les mencioné, fracturas difusas, strata-bound, non-strata-bound, fracturas relacionadas a las fallas o fallas determinísticas y fallas estocásticas. Si acá culminamos con la parte teórica. Si tienen alguna pregunta. Tenemos una pregunta. ¿Cómo controlas la porosidad de fractura y su permeabilidad? Bueno, en realidad nosotros traemos informaciones, traemos diferentes tipos de información. Cuando nosotros hacemos el modelado estático, en la parte del modelado es necesario colocar ciertos valores, por ejemplo, de apertura y de conductividad de fractura. Estos valores de conductividad traen consigo mucha incertidumbre. Por ejemplo, la apertura no es algo que podamos medir. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a un núcleo, en un núcleo podemos tener cierta información, pero nunca sabremos a cierta si, por ejemplo, ya después que nosotros trajimos nuestro núcleo en superficie, en verdad se nos separó y esa no es la apertura real. Podemos tener cierta información, por ejemplo, de apertura, si esa fractura está cementada, si se mantuvo justo allí el núcleo, pero igual sería información proveniente de un solo pozo. Entonces, si se recuerdan, o luego más adelante lo van a ver, uno de los retos principales, que lo puse como en una de las primeras diapositivas, era que no podíamos medir directamente la porosidad y permeabilidad de nuestra red de fractura. Hay formas de disminuir esas incertidumbres y esto lo hacemos con la calibración, que era lo que les venía mencionando. Nosotros colocamos ciertos valores de permeabilidad o de conductividad de fractura que luego calibramos con los datos dinámicos. Estos datos dinámicos nos van a ayudar a subir o a bajar la conductividad de esa fractura para que luego cuando se haga el escalamiento, esta permeabilidad tenga menos incertidumbre. Se puede medir cierta apertura a partir de núcleos, pero nunca si la fractura no está cementada en lo absoluto, es difícil saber si esa apertura es real, porque puede ser que ya nuestro núcleo esté un poco separado. Entonces, esa fractura ya no nos va a decir información totalmente cierta. Si existe una cementación parcial de esa fractura en nuestro núcleo, allí sí podemos tener una medición. Pero como les digo, estas mediciones van a ser específicas para esas fracturas en ese pozo que pueden ser diferentes en otras. En verdad es muy difícil y por eso es uno de los parámetros de incertidumbres para la calibración, la apertura de la fractura. Más sin embargo, en diferentes estudios se ha comprobado que la apertura de la fractura no es un parámetro tan determinante, no cambia tanto los resultados. El principal, el que más se utiliza para la parte de incertidumbre y calibración va a ser la conductividad de las fracturas, que de ese se tiene menos información y es el que nos va a dar la permeabilidad, que es la principal propiedad a modelar en los medios fracturados. Otra pregunta, por favor, ¿cómo se realiza la extrapolación de la red de fracturas a través de pozos? Y que todos los pozos no tienen registros de imágenes. No, sí, en este caso nosotros tomamos los registros de pozos donde tenemos los registros de imágenes y precisamente por eso es que calculamos el modelo y calculamos la DFN. Luego con la DFN nosotros podemos colocar otras trayectorias de pozo y hacer un cálculo estimado, hacer un cálculo simulado del registro de densidad de fractura. Entonces, este registro de densidad de fractura es del modelo. Por eso los datos que utilizamos para el modelo deben tener cierta calidad, porque luego esta información del modelo la vamos a extrapolar a otros pozos y vamos a calcular registros de densidad de fractura para pozos que en este caso, por ejemplo, no tengan registro de densidad. Esto es el software FractaFlow. Algunas palabras sobre la interfaz. A la izquierda está el explorador de estudios, donde hayan todos los datos y los análisis. A la derecha, un gran espacio vacío que se usa para realizar análisis, muestra vista 3D, vista de registro, y aquí es donde se realizará todo el trabajo. Todas las ventanas se pueden reorganizar.
El caso que voy a utilizar no es un caso real. Los datos proceden de un caso real con datos anonimizados y modificados con fines didácticos. El objetivo principal es mostrar el software y los métodos. ¿Qué tipos de datos tenemos en nuestro estudio? Tenemos un malla de yacimiento reservorio, que es un dato obligatorio para el modelado. Se puede ver en la vista 3D. Esta es un malla pequeña con 120.000 celdas, con 8 capas a lo largo del RC. Su espesor ronda los 80 metros. En esta malla tenemos dos propiedades en el interior, las fascias. Tenemos tres tipos de fascias diferentes. Tenemos caliza compacta, caliza poco porosa y caliza porosa. Y tenemos una propiedad de porosidad con una fuerte relación con las fascias. Aquí. También tenemos horizontes. Puede haber el horizonte superior, la parte superior de la malla. Vienen de la sísmica, pero se pueden extraer de la red. La red de fallas se ha elegido en este horizonte. Se puede ver aquí los lineamientos. Tenemos 14 pozos. Algunos de ellos son verticales y algunos de ellos son horizontales. Tenemos registros de fracturas para cada uno pozo. Se puede ver en la vista del registro. Aquí. Vienen de esos registros de fracturas, vienen de la interpretación de HAI. Y a menudo hay lo que dice Janire, hay incertidumbre con respecto a las fracturas que se recorren y debe tener eso en cuenta. Los registros de fracturas son los datos más importantes para el estudio y se utilizan para analizar objetos a pequeña escala. Para analizar objetos a gran escala, utilizamos los datos sísmicos. Tenemos diferentes tipos de fracturas o discontinuidades. En verde tenemos la fracturas del bedding, de cama, y en rojo tenemos las fracturas abiertas. También tenemos datos de KH, con valores de K y H, y, que viene de la interpretación de la prueba de pozo. El estudio se compone de datos, de análisis y resultados, y en el menú superior hay diferentes análisis para analizar las fallas, las fracturas, la densidad, por ejemplo. Después de todos los análisis, podemos hacer la parte del modelado para describir todas las familias de fracturas y fallas en nuestro modelo. Y después podemos hacer la calibración de las conductividades. Y por fin, la última etapa es el escalamiento. Voy a empezar con el análisis de fracturas. En el primer panel hay todos los pozos que tienen un registro de fracturas. Luego, en el segundo panel, tiene un análisis global. Puede ver todas las fracturas observadas en los pozos. El objetivo es evaluar la orientación de la fractura principal, la distribución de fractura en todo el campo y discriminar las fracturas en grupos. Dos tipos de organización se pueden encontrar. Primeramente, una organización con un clúster. La definición es un grupo de fracturas con alta densidad, fracturas paralelas, y que se encuentran en un pequeño intervalo. Otro tipo de fracturas que encontramos son las fracturas difusas, que se puede encontrar en todo el campo. Podemos comenzar con un análisis pozo por pozo para separar los dos grupos de fractura del fondo. Por ejemplo, podemos empezar con un análisis del pozo 40. La interfaz es similar con la interfaz que representa todos los pozos. Tenemos una vista de registro
y diagrama a mano derecha. Lo que queremos es buscar un clúster, un grupo de fracturas en un pequeño intervalo con la misma orientación. Por ejemplo, podemos empezar con el primer pico de densidad y podemos seleccionar las fracturas que corresponden a este pico. Las fracturas están representadas en el diagrama. Se puede ver que en este ejemplo la orientación de estas fracturas tiene mucha dispersión y entonces no corresponden a un clúster por la definición. En la parte inferior del registro de densidad de fractura que estamos observando aquí, podemos también seleccionar fracturas que corresponden a otro pico de densidad y también en este ejemplo es lo mismo. Tenemos dispersión en la orientación, entonces no se puede calificar con un clúster. Se puede explicar aquí por la presencia de una variación de facies. Podemos probar otro pozo, por ejemplo, el pozo 42, para analizar y extraer fracturas que corresponden a clúster. En este pozo 42 podemos ver, por ejemplo, un pico de densidad. Podemos ver que en este caso es un poco diferente. También si observamos otro pico de densidad, la orientación de las fracturas tiene menos de dispersión cuando comparamos con el otro pozo. Y tenemos un grupo de fracturas paralelas de un intervalo estrecho con alta densidad. Entonces podemos crear un clúster de fracturas y más adelante en la fase de modelado podemos probablemente modelamos este clúster con un lineamiento. Este análisis se debe realizar para todos los pozos para detectar estos clústeres. Si regresamos a la definición con todas las fracturas, lo que queremos hacer es la discriminación de las fracturas restantes en términos de orientación. Usamos el diagrama en la mano derecha. En este diagrama se puede ver una opción que se llama la opción de densidad. Con esta opción representamos la densidad de polos en el diagrama. Podemos observar dos orientaciones aquí y en este análisis tenemos una recopilación automática que se basa en la densidad de polos en el diagrama. Por ejemplo, si observamos a todas las fracturas, se puede hacer automáticamente grupos de fracturas con la misma orientación. Cuando utilizamos esta opción, podemos ver tres grupos de fracturas. Las orientaciones de cada uno grupo están norte 70, norte 100 y 20 y norte 10. Ahora podemos guardar estos grupos de fracturas en nuestro estudio. Vamos a dar diferentes parámetros a cada uno grupo de fracturas en el modelado. Entonces, tiene opciones adicionales en el análisis para verificar la relación de las fracturas con diferentes atributos. Luego, queremos calcular los registros de densidad de fracturas para todos los pozos utilizando el cálculo de registro de fractura al grupo de fractura norte 70. Y en este grupo, en el segundo panel, podemos cambiar los diferentes parámetros para calcular el cálculo de la densidad. Por lo general, integramos diferentes correcciones. Por ejemplo, una corrección de Terzaghi que tiene en cuenta el ángulo de la fractura con el pozo y la densidad del conjunto de las fracturas debe calcularse perpendicular a la orientación del plano de fractura. Los resultados se muestran en la mano derecha o un registro de densidad de fractura. También podemos analizar la relación entre la densidad de fractura y la distribución de facies. Podemos ver una tabla a mano derecha con la densidad de fracturamiento para familia norte 70 y realizamos este cálculo de densidad para todas las familias de fracturas. Aquí hemos regrupado los diferentes facies en dos grupos. Un grupo con una alta densidad de fracturas y un grupo con dos facies con una menos alta densidad de fracturas. Y vamos a utilizar dos grupos de facies en el modelado. El modelo consiste en describir lo que hemos analizado en los pasos anteriores. Necesitamos definir los parámetros de orientación, densidad, longitud,
apertura, conductividad para las diferentes familias que hemos identificado. Por ejemplo, en este caso, hemos creado 3 familias de fracturas para cada una orientación, norte 70, norte 120, norte sur. Y también hemos creado una familia de fracturas que acerca de las fallas. Vamos a generar fracturas alrededor de las fallas con densidad que depende de la proximidad a las fallas. Y otro tipo de objeto que vamos a utilizar en el modelo son las fallas. ¿Qué tipo de parámetros tenemos que elegir en los modelos de facies? La orientación, el primer parámetro. La orientación y también la densidad sean calculadas durante el análisis. Las valores están automáticamente utilizadas en el modelo. El tamaño de las fracturas es difícil de evaluar. Generalmente lo que hacemos, buscamos valores en la literatura y también para definir el tamaño de fracturas. La apertura generalmente se deduce de la conductividad con la ley de Poiseuille y la conductividad que debemos elegir en el modelo se puede calibrar en la segunda parte durante el paso de calibración que vamos a realizar después. Entonces, en la metodología de modelado hemos creado 3 familias de fracturas difusas cuyas densidades dependen de las fascias, como lo hemos interpretado en las análisis. Tenemos 3 modelos basados en fascias difusas según la orientación. Tenemos un conjunto de fallas y también un modelado de fallas. Después de definir las diferentes familias en el modelo, podemos calcular un DFN. El DFN generalmente se calcula en un área pequeña para validar la definición del modelo. La calibración y el experimento se basan en la definición del modelo y no en la representación 3D. La calibración y el experimento no utilizan la representación 3D de la fractura, sino solo la definición en el modelado. Y esto nos permite manejar miles de millones de fracturas. Podemos representar el DFN en 3D. Por ejemplo, tenemos aquí 2 calculaciones de DFN. Se puede ver las fallas y en la primera calculación hemos calculado en una pequeña área el DFN y hemos calculado el DFN para las diferentes familias de fracturas. Y también tenemos otra calculación de DFN que sigue la dirección de los pozos y representan las diferentes fracturas que fueron modelizadas. La siguiente parte es la calibración de conductividades. Los datos dinámicos son igualmente importantes en nuestro estudio porque necesitamos comprobar si las fracturas tienen en efecto un impacto en la producción. Y para eso tiene un módulo de calibración de las conductividades que se llama AKSI, que utiliza valores interpretadas de KH. En este módulo tenemos los diferentes pozos que tienen valores interpretados de KH y debemos definir un área de drenaje. En el segundo panel elegimos los parámetros que deseamos optimizar. El parámetro principal es la conductividad y definimos un rango de conductividad para cada familia de fracturas, para las 3 familias de fracturas, para las fracturas que dependen de las fallas y también un rango de conductividad para las fallas. Podemos hacer suposiciones para las diferentes conductividades. Por ejemplo, si sabe que la conductividad de una familia es mayor que la conductividad de una otra familia, se puede definir en este panel. En el panel de resultados, podemos ver la primera columna es abajo de la ventana. Podemos ver el valor medido de KH, luego el valor simulado de KH que hemos optimizado con valores de conductividades para cada una familia. Después, el error en porcentaje y el K y el H que fueron simulados. Podemos guardar este modelo, que es el mismo que el modelo que hemos definido en el paso antes, en el paso del modelado. Pero ahora las conductividades están actualizadas y este modelo va a ser guardado en nuestro estudio aquí, por ejemplo.
Lo que es diferente es que ahora tenemos valores de conductividades optimizadas. Tenemos valores de conductividades optimizadas, por ejemplo, por la familia Norte 120. Y después podemos cambiar la apertura con la ley de Poiseuille. Por fin, el último paso de nuestro estudio, antes de dar nuestros resultados para la simulación de yacimiento, es el escalamiento. Es el cálculo de los parámetros de fractura equivalentes en la malla. El escalamiento analítica se basa en la ecuación de Oda, que se puede encontrar en la literatura. Y este escalamiento se puede ejecutar utilizando una hipótesis de medio único o doble. Se hace en la entera malla y aquí tenemos la opción para elegir el medio doble o único. ¿Qué tipo de resultados obtenemos? Obtenemos resultados en permeabilidad, obtenemos resultados en también porosidad y tamaños de bloque o factor de forma. Por ejemplo, ya los resultados de permeabilidad y también los resultados de porosidad. Se puede ver que dependen de la distribución de fases. ¿Por qué? Porque en nuestro modelo hemos definido 3 familias de fracturas difusas que dependen de la distribución de fases. Otro parámetro que se puede ver es el shape factor aquí. Todas estas propiedades se pueden exportar en cualquier software de simulación de yacimiento, como nuestro software PlumaFlow o como el software Eclipse o otro software. Y último detalle antes de acabar la presentación. En el ejemplo de hoy es el uso de una cuadrícula pequeña. Ahora es muy común tener una malla con decenas de millones de celdas y el escalamiento en nuestro software se puede ejecutar usando varios procesadores. Bueno, con esto culminamos la demostración. Nos pueden contactar también en nuestra página web, pueden conseguir la opción del contacto, pero allí también nos pueden contactar vía email si tienen alguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias.